mis queridos hermanos? Les saludamos con alegría este sabadito, así medio con nieve, medio con agua, medio con aire, medio con frío, medio con café, medio con chocolate. Con bombones. Aquí estamos en esta semana de la tercer sábado del tiempo de Cuaresma. El día de hoy nos recuerda que por no estar entrados en acciones piadosas y oración, podemos olvidar al prójimo que necesita de nosotros. Por eso el Salmo nos dice, nos recuerda que el Señor nos dice, misericordia quiero y no sacrificios. Saludamos con gusto y agradecimiento a Emanuel que nos acompaña aquí esta mañana y nos tiene aquí bien todo acomodado para empezar a transmitir y llegar hasta ustedes, ¿verdad? Nuestro invitado de hoy, quiero decirles que hoy nos toca sábado de invitado y aquí lo tenemos con nosotros. Trae un tema que ni pintado para la Cuaresma, oiga usted. No le voy a dar mucho adelanto porque después dicen por ahí algunas personas que hablo mucho y que echo a perder el plan, ¿verdad? Así que, bueno, yo nomás digo. Así que para presentarlo pronto vamos a pedirle a Fabián que nos ayude con la oración inicial con la que debemos de serenarnos y tranquilizarnos para estar en sintonía con el tema que vamos a ver aquí. Y la oración vamos a hacer Ven Espíritu Creador, que rezamos los sábados del invitado. Fabián, por favor. Claro que sí, Jorge. Buenos días a todos. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena con tu divina gracia los corazones que tú creaste. Tú, a quien llamamos Paráclito, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú, dedo de la diestra del Padre. Tú, fiel promesa del Padre que inspiras nuestras palabras. Ilumina nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece la debilidad de nuestro cuerpo. Aleja de nosotros al enemigo y danos pronto la paz. Sé tú nuestro guía para que evitemos todo mal. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y creamos en ti su Espíritu en todo tiempo. Gloria a Dios Padre y al Hijo que resucitó de entre los muertos y al Espíritu Consolador. Amén. 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 Bueno, muchas gracias, Fabián. Bueno, ya por poquito le hace el spoiler aquí otra vez, Jorge, adelantándonos toda la película. Pero bueno, el invitado de hoy es Miguel Ángel Martínez. Él colabora en la parroquia de San Martín Obispo y el año pasado te graduaste en septiembre. Sí. ¿Sí? Sí. Nos trae un tema que sirve para cualquier persona, el que sea, todo nos va a servir, va a ser utilidad. Aquellos a que se les cruza este pensamiento en la cabeza. Oye, ¿ya para qué le sigo? ¿Qué caso tiene? Ya superé esta etapa. No, ya esas cosas que se vienen a la mente. Entonces, van a poder constatar esto solamente con el título del trabajo. Ahí les va, El desánimo en los discípulos de Emaús. Demasiado. Se me hace que esto es para comunidades de otras ciudades. Otra diócesis, ¿de aquí? Debe ser otra diócesis. De Marte. Sí, o sea, ya hubo 2 o 3 por ahí que ya levantaron la oreja así como de que ¿quién me habla por aquí? Así que mis queridos hermanos, los invito a estar pendientes de este contenido para iniciar esta exposición. Así que cedemos la palabra a Katy, quien nos va a conducir a lo que es invitado del mes. Adelante, Katy. Bueno, pues muchas gracias, Miguel, por acompañarnos, por aceptar esta invitación a compartirnos tu trabajo que está con el título muy interesante. Como ustedes recuerdan, estimados radioescuchas, este trabajo es parte de las contribuciones que hacen los alumnos que terminan el diplomado y sobre todo que desean compartir con otras personas sus experiencias, sus reflexiones y los descubrimientos. Ciertamente hay muchos de nosotros que hemos leído muchas veces este pasaje de los discípulos de Emaús,
Maús, que regresan al pueblo todos agüitaditos, cabizbajos y meditabundos, pero vuelven a Jerusalén llenos de júbilo. Cabizbundos y meditabajos. Ah, no, pues es que tú te lo sabes de una manera y yo diferente. Pero lo interesante de esta reflexión, nos enfocamos en el desánimo, en que uno se agüita, en que uno se frustra, que es algo que casi no nos pasa, ¿verdad? No. Casi a nadie, pero a los que nos pasa, pues hay que poner la oreja, como dijo Luis, hay que levantar la oreja, porque seguramente en este programa algo nos vamos a tener que llevar, algo nos va a tocar, y por eso pues vamos a empezar. Al inicio de este trabajo, empieza con la cita de los discípulos de Maús que nos narra San Lucas en el capítulo 24, en los versículos del 13 al 35. Por si gustan ir siguiendo el texto, ¿verdad? Pero vamos a empezar ya con este tema. Miguel, ¿cuál es la intención que tuviste al escribir sobre este tema? Sí, gracias. Bueno, pues frente a la palabra, a la breve referencia que hace Marcos de aquel momento, el relato de Lucas sí que se detiene en más detalles de esa conversación. Pero junto a las descripciones que nos da, la palabra de Dios nos dice como siempre mucho más. En primer lugar, porque en Dios no hay tiempo, y ese mismo día sigue siendo nuestro día. Y además, porque un cristiano es un caminante, y que tras marchar a lo largo de la vida hacia un lugar indeterminado, Emaús en este caso, podemos encontrarnos con situaciones que nos lleven al desánimo, como es en el caso de la pandemia que nos acaba de azotar, y perder de vista nuestro objetivo. El fin de estas páginas nos pretende hacer un comentario teológico, no pretende ser un comentario teológico de la perícopa. Busca más bien tratar de sacar a la luz ideas que orienten nuestro camino, que es la vida, pero ideas extraídas directamente del fuego que ardió aquella tarde en los corazones de esos dos discípulos, mientras Jesús les hablaba en el camino. Porque no podemos negar que también nosotros muchas veces en la vida nos identificamos con el sentir, el desconcierto, la tristeza, la confusión, el desaliento, el miedo, desolación de aquellos hombres. Este tipo de situaciones nos invitan a desviarnos del camino si queremos. Poder desviarme o seguir mi camino. Porque nosotros recorremos caminos distintos y a la vez el mismo. El camino de Emaús, muchos caminos que son el mismo. Nuestro Dios ha llenado de dulzura este nombre, y Emaús es el mundo entero. Muy interesante lo de no buscas que sea teológico, sino que podamos entender lo que dice el pasaje. A mí me parece, sí, también muy interesante porque es una actualización del texto. No es la historia, pobrecitos aquellos, sino traerlo aquí. Hay algo que dice, aquel Ahora, día es el hoy de nosotros, es nuestro día. Sí. Exacto, sí. Pues vamos iniciando entonces, Miguel, este recorrido y vamos a partir de una necesidad intrínseca en el ser humano, la necesidad de buscar a Dios. ¿Qué nos puedes compartir sobre esto? La necesidad de buscar un tesoro. Ese es el ejemplo que usa el mismo Cristo al hablar del reino de los cielos. Un tesoro escondido. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí estará tu corazón. El mayor tesoro de un cristiano es Dios. Buscar a Dios es inevitable, pues para unos Dios es la felicidad y para otros la felicidad es Dios. Pero buscar la felicidad es inevitable. Todo hombre puede definirse como un buscador de Dios. Cleofas y su compañero buscaban a Dios y creyeron encontrar un día en la figura de Jesús. Oirían hablar de Él y luego, tras ver ellos mismos sus milagros y escuchar sus palabras, le siguieron. Pero llegó el primer Viernes Santo y en el interior de esos hombres se operó un cambio fundamental. De repente, lo que había orientado sus vidas y las nuestras, lo que les hacía vivir, se esfuma. No es que dejen de seguir a Jesús el Mesías para seguir a otra figura de Dios, es algo mucho peor. Han dejado de buscar a Dios. En la primera parte de este pasaje evangélico se describe bien cuál es la condición de un hombre que pretendiera vivir sin buscar a Dios. Sería una existencia sin sentido, y al mismo tiempo se muestra lo que es más importante aún. ¿Cuál sería el comportamiento de Dios
con esas personas que dejarán de buscarle, rebajarse a su altura, llamar a las puertas de su alma, acercar el oído a su corazón. Por eso el primer requisito necesario de un alma en su itinerario hacia Dios es adquirir una decisión de búsqueda, que busques a Cristo. Qué interesante. Mencionas, dejaron de buscar a Dios. O sea, se iban alejando, iban de Jerusalén a Emaús. Y bueno, es una búsqueda difícil el avanzar en el camino de la fe, sin embargo a veces andamos como que caminando, ¿cómo dices tú? A 3 cuadras del desfile y en En sentido sentido contrario. Bueno, por ahí iban. Entonces, y bueno, teniendo la disposición en ocasiones resulta complicado andar en esto. Imagínese, mi querido hermano y hermana, usted que nos está escuchando por allá en casa, qué tan difícil puede ser llegar realmente a la santidad y caminar y seguir en ese camino de santidad y por consecuencia, bueno, llegar a la entrada a la morada eterna, a la divina morada del día que partamos de esta tierra, ¿no? Pero bueno, seguimos con el tema. En el siguiente apartado, Miguel, tú nos inicias remarcando 4 versículos, los 4 primeros versículos de esta cita que nos ocupa, como para, ahí con eso nos vas adentrando en el camino que habían iniciado estos discípulos. Uno de ellos era Cleofás, ¿no? Y iba otro más ahí con él. Entonces, ya nos dará su nombre. Adelante, Miguel. La primera imagen que aparece es el camino. Jesús, que había hecho camino con sus discípulos a lo largo de todo su ministerio, una vez más se hace caminante, peregrino con sus discípulos, que iban conversando sobre todo lo que había sucedido, hablaban y discutían. Los discípulos acababan de ser testigos de lo sucedido, pero se van tristes, porque lo que sucedió no colmó sus expectativas. Ahora Jesús se pone a caminar con ellos, como lo había hecho tantas veces, pero algo en sus ojos impedía que lo reconocieran. Al resucitado no se le reconoce solamente por los rasgos físicos. Hay otra dimensión más honda que es la que permite reconocerlo o no. Aquí se comienza a ver que esta nueva presencia del resucitado tiene algunas características particulares que Lucas va desarrollando en la narración. El camino es un símbolo universal de la vida. Jesús se hace presente en el camino, en la vida de su pueblo, de sus discípulos, pero muchas veces nuestros ojos no son capaces de reconocerlo. Estos ojos que no pueden reconocerlo son, al mismo tiempo, signos de consuelo y denuncia. Un consuelo porque se nos anuncia que muchas veces, aunque no lo veamos, Jesús camina con nosotros. Y también una denuncia porque se nos reprocha la fe, la falta de fe y confianza para creer que Él nos acompaña siempre tras su resurrección. Cristo les había recomendado a sus discípulos que fueran a Galilea, que allí se encontraría con ellos. Pero estos discípulos no solo no hicieron caso de esa recomendación, sino que su fe estaba tan quebrantada que se dirigieron justo en la dirección contraria, hacia Emaús. Sin embargo, eso no es obstáculo para que el Señor se disponga a hacer lo que sea necesario para que regresen. Dios no da nunca a nadie por perdido. Cristo ha venido a buscar y a ganar precisamente a esos que andan perdidos. Desde el pecado original, somos errantes en el camino, peregrinos necesitados de hospitalidad. Necesitamos ser redimidos, ser rescatados, ser liberados de la condena del exilio. Fuimos expulsados del paraíso por el mismo Dios que, según se nos prometió desde el principio, vendría a salvarnos. Él solo necesita de nosotros la humildad y sencillez de dejarnos querer y asombrarnos de lo que es capaz de hacer para salvar un alma. Confianza. Esa es la palabra clave que abre las puertas del cielo. Sabremos luego el nombre de uno de ellos, Cleofas. El otro no tiene nombre. Tal vez para que podamos ocupar su lugar. Y lo agradecemos porque así somos realmente protagonistas de la escena, que es lo primero que tenemos que conseguir. Que en esta escena seremos el compañero de Cleofas. Y mientras comentaban y discutían, se acerca Jesús mientras discutían. Es decir, al mismo tiempo que transcurre su vida, sus conversaciones, sus afanes, es entonces cuando irrumpe Jesucristo. Es en medio de esa labor, de ese ajetreo del mundo lleno de ruidos, de esa prisa para hacer cuanto antes lo que apenas tiene importancia. Es en medio de eso y mucho más donde Jesús se acerca. Pues encontramos a Dios ahí, decía San José María,
o no lo encontraremos nunca. Quien piensa, ahora no tengo tiempo para hacer caso a Dios, para atenderle, para seguirle, ya más adelante será. Quien piensa eso, simplemente no está en la verdad. Mañana la abriremos, le decía, para lo mismo repetir mañana. Hoy, el mismo día, ahora, mientras comentaban y discutían, Jesús se acerca buscando nuestra mirada. Jesús nos lo pone muy fácil y consigue que las personas se tropiezan con él. Nadie puede decir, no lo vi, no lo sentí. Aún así, es verdad, muchos no se acababan de enterar de que el Señor está siempre junto a nosotros. Es Jesús el que se acerca a nosotros, no nosotros a Él. Cuantos buenos cristianos de corazón gastan sus fuerzas sin quedar jamás satisfechos, buscando a Dios. Jesús se acerca y si queremos alcanzar la santidad, que se puede, basta dejar que se acerque más y más, que se acerque y habite en mi trabajo, en mi familia, en mi imaginación, en mi tiempo libre. Tratar a Dios consiste en dejarse tratar. Si nos cuesta mucho trabajo encontrar a Dios, no vamos bien, pero si dejamos que Él tome la iniciativa, otra cosa será. Válgame Dios, verdaderamente ahora sí que van directo los cocolazos. Pues no solamente Miguel nos va describiendo una escena, sino que nos hace que nos metamos en ella completamente y nos aclara muy, ahora sí que valga la redundancia, muy claro, que resulta que Cleofás y el otro amigo, en ese otro amigo tenemos que ponernos nosotros, ¿sí? Todos los demás, nosotros, agarrar la parte que nos toca y pues, y ni tiempo nos dio de tomarnos la selfie para, como siempre nos dice Luis, vamos a tomarnos la selfie, hoy no nos dio tiempo porque ya estamos en ese momento, ya estamos ahí, ya estamos nosotros en esa escena. En esta descripción entra cada uno, entramos a escena nosotros con las circunstancias que cada cual tiene, ¿sí? Con lo que se está viviendo, y ahí va la clásica pregunta, recuerden anotarla. ¿Cuál es la situación que estamos viviendo cada uno, mi estimado radioescucha? Y pues esto se va poniendo cada vez más interesante porque vea usted nada más con lo que seguimos, con lo que continuamos. Pero sus ojos estaban incapacitados para reconocerle. Les digo que los cocolazos siguen. Los ojos de ellos, los ojos de ustedes que nos escuchan, los míos, los de nosotros, los que estamos aquí, los ojos de todos los que estamos escuchando. Pero Miguel tiene algo más que decirnos, así que síguele con los cocolazos, Miguel, adelante. Conocían esos discípulos perfectamente los rasgos físicos de Jesús, sus gestos, sus andares, el timbre de su voz, todo, pero no le reconocieron. ¿No es sorprendente? Puede parecerlo, pero ¿no es más sorprendente acaso que en nuestros días la historia de la ciencia, de la iglesia, del mundo y los que lo han poblado nos han dado gritos de Dios y sigue habiendo tantos que no le reconozcan? Para empezar, porque para reconocer algo primero hay que conocerlo, y el conocimiento de tantas almas tienen de Dios es muy simple, muy raro. En realidad esa idea que tantos tienen de Dios se parece muy poco a Él. No hay nadie que haya conocido la misericordia de Dios y que no le reconozca en el sacramento de la confesión, que haya conocido su caridad y que no le reconozcan los más necesitados, que haya conocido su vida de trabajo en Nazaret y que no le reconozca en su trabajo, que observe su humildad en Belén y que no le reconozca en la Eucaristía, su dolor en el Calvario y que no le reconozcan los que sufren. Por aquí va también el pensamiento de los santos pontífices, Juan Pablo II, ahora santo, de Benedicto XVI, paz descanse, y el actual Francisco, cuando nos habla la necesidad de una nueva evangelización de tantos cristianos que en realidad aún no conocen a Cristo. Esa tarea es también tarea nuestra. Jesús no se aparece de modo llamativo, no llama la atención, nunca lo hace. Impresiona el modo de obrar del Maestro, ocultamente. Así irá camino de Maús con Cleofás y su compañero. Así le ve resucitado María Magdalena. Así acudió a la pesca milagrosa que nos cuenta San Juan, y más oculto aún, por amor a los hombres, está en el sacramento de la Eucaristía.
Ay, Sopas. pues ahora sí Nomás que, el aire nos quedó. ahora sí que nos hablan. Está grueso esto. Híjole. Muchos seguimos pensando en que nosotros debemos de decirle a Dios lo que tiene que hacer, ¿verdad? En lugar de estar pendiente de lo que Él nos dice, ¿no? Entonces, es lo que decía Jorge, es hora de sacar el espejo, ¿sí?, que traemos y para darnos una buena revisada. Vernos bien ahí. La pregunta es si reconozco a Jesús cada vez que se me presenta. O a veces sí y a veces no. O casi nunca. O la mejor es que nada. A lo mejor nada más en las películas. ¡Ay! Ahí está Jesús. ¿Sí? O cuando vas a misa y ves su imagen, ¿verdad? Dices, ahí está Jesús. Pero fíjate, es que ahorita me impactó esto porque lo reconozco en la Eucaristía, lo reconozco en el sagrario, lo reconozco en el altar durante la Santa Misa. ¿Y qué actitud tomo, no? O sea, la actitud que tomo en esos momentos va diciendo si lo reconozco o no, si estoy consciente sí, pero o no. debiéramos de estar conscientes porque Híjoles. lo que hacemos a veces es ir a misa y... Pero ya saliendo de misa se nos olvida el rostro. Se nos olvida reconocerlo. No, y a veces que durante la misa Desde ni que siquiera lo estamos ahí, viste. desde que estamos No, sí, ahí. pues ahorita lo reconocemos No en agarramos tales la onda. lugares, en tales momentos. Pero ya saliendo decimos, mandé a... ¿Quién me hablaba? Y ya se nos olvida. Pero bueno, síguele, mijo, síguele. Les digo, pues, Perdón. bueno, pues, no conforme con esto, Miguel nos aterriza otros macanazos bien gachos, ¿eh? Un ejemplo de cómo acercarte al abatido y otro de la paciencia y amor que Dios nos tiene para no dejar que nos sumamos en la oscuridad de nuestro desánimo, para no ser otro caminante de Emaús, Otro compa de Cleofás. otro compa de Cleofás. Pues seguimos contigo, Miguel. Sigamos con los cocolazos. Pues ya estamos muy acostumbrados a eso. Después de comenzar a caminar, de hacerse peregrino con sus discípulos, lo primero que hace Jesús es interesarse por ellos. Él, que es la palabra, no comienza con un discurso, sino que primero les pregunta, ¿de qué van hablando por el camino? Los discípulos se sorprenden de la pregunta y se detienen tristes. ¿Tú eres el único extranjero en Jerusalén que no sabe lo que sucedió en estos días? Y Jesús les da la ocasión para que se expresen, que digan lo que llevan dentro, sus expectativas, sus esperanzas y también sus dolores y frustraciones. Jesús escucha con paciencia todo lo que los discípulos tienen para decir. Así los discípulos narran de este modo el peregrinar de Jesús, profeta poderoso en hechos y palabras. Las palabras siguientes que los discípulos hablaban a Jesús son un anuncio del querigma. Jesús de Nazaret, lo crucificaron, ya van 3 días, fueron temprano al sepulcro, no encontraron el cuerpo, ángeles que le dijeron que él vive. Todos los elementos propios del querigma están presentes, pero se trata de un querigma sin fe. Para los discípulos Jesús había muerto y ya no había más que hacer. Aquí Lucas también está advirtiendo de que es posible conocer todo el camino, toda la historia, decir las palabras justas, incluso peregrinar junto a Jesús, pero eso no basta. Jesús sale a su encuentro para que vivan la experiencia del resucitado, lo reconozcan y lo anuncian. Ay, no más. Ay, Ay, no te más. encargo. No, pues es una manera, a mí me fascinó este trabajo desde que lo vi y no sé, a lo mejor porque me pegó muy cerquita, quién sabe qué andaría yo pensando, pero fíjate lo fuerte de la frase, ¿eh? Se puede peregrinar con Jesús al lado y eso no basta. O sea, no, nada de que porque, pues al cabo hoy viene conmigo, pues ya la hice. No. Y lo digo por aquellos que nos sentimos que ya la llevamos de gane, ¿verdad?
para los que estudiamos y estudiamos y estudiamos, o los que oramos y oramos, no de llorar, sino de orar. Oramos y oramos, para los que servimos y servimos en todos lados, pero jamás damos ni un granito de mostaza de todo lo que hemos recibido. Todo nos lo guardamos, todo nos lo quedamos, y vuelve a aparecer esta imagen, ¿no? Vuelvo a encajonar a Jesús. Lo tengo encajonado en una película, en un evangelio, en la Biblia. Lo tengo guardado. Pero eso no basta. No basta. La frase, las últimas palabras de Miguel ahorita. Hay que vivir la experiencia del resucitado. Reconocerlo. Esa es una parte. Ya lo reconocí. Bueno, pues ahora anunciarlo. ¿Verdad? Anunciarlo. Pero lo que sigue, pues se pone mejor todavía. Viene el encuentro. Adelante, Miguel. Después que los discípulos narran lo sucedido y Jesús los escucha con atención, Él los sacude con sus palabras. ¡Qué torpes son para entender! ¿Cómo les cuesta creer? En la perspectiva de los discípulos, la muerte en cruz y el sepulcro habían sido lo último. Después de eso, y a pesar del anuncio, las mujeres se van tristes. Todavía no habían comprendido lo que Dios estaba haciendo por medio de todo lo sucedido, y que en el plan de Dios, la cruz era el paso necesario para que Jesús entrara en la gloria, en la comunión eterna con Dios. Por eso, Jesús les explica todo lo que se refería a Él en las Escrituras, comenzando por Moisés y todos los profetas. A la luz del plan salvífico de Dios en la historia de Israel, se comprende que la muerte de Jesús en una cruz no es un fracaso, sino la expresión de su fidelidad incondicional hacia Dios y un signo de amor, del amor de Dios por el mundo. Jesús es verdaderamente el Mesías, el Cristo, y lo es precisamente en cuanto crucificado y resucitado. Las Escrituras muestran la fidelidad de Dios a lo largo de todo el camino del pueblo de Israel, y que tiene su culminación en la encarnación, vida, muerte y resurrección de Jesús. Y esta escritura se puede leer solamente a la luz de la fe. Por eso el Señor les reclama creer. Por esta fe, el pueblo está llamado a confiar en Dios, que guía la historia y la hace historia de salvación, pero no según los criterios de éxito humano. La cruz forma parte de esta historia, y mediante la entrega en la cruz de su Hijo, Dios quiso mostrar a la humanidad hasta dónde es capaz de amarla. Ha dejado Jesús que el corazón de aquellos dos discípulos se abra por completo. Qué gran lección de verdadera amistad, que facilita primero la confidencia y el otro para luego, y solo luego, intervenir. Cristo ha dejado al descubierto sus almas y ha sacado a la luz el mal que habita en sus corazones, la desesperanza. Aquellos hombres han dejado de buscar a Dios. No es que busquen mal, como aquellas mujeres que buscaban entre los muertos al que vivía, y que por eso mismo tuvieron su recompensa. La situación de estos hombres es peor. Como dijimos, han dejado de buscar. Pero si buscar es un primer paso necesario, no es suficiente. El siguiente paso es encontrar a Cristo. Y para ello, el Señor pasa a tomar la iniciativa en la conversación. Jesús les trata y se deja tratar con las dos manos que tiene para abrazar a cada persona, ponerla sobre sus hombros y devolverla a casa. El pan y la palabra. Las palabras de Jesús llenas de solemnidad y su modo también litúrgico de partir el pan de la palabra y el pan del alimento harán que aquellos hombres puedan sentir que han encontrado de nuevo a Jesús. Caminaban extraviados. A partir de ahora, Jesús comienza a descorrer el velo del anonimato y va llenando de luz y fuego sus corazones oscuros y fríos. Encontrar a Cristo es el segundo paso en el itinerario del alma hacia Dios, un paso vital. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Pues esta parte verdaderamente conmovedora del encuentro, y me recuerda aquella parte de la escritura que dice: tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Me parece que dice el profeta Jeremías. Y habría que preguntarnos cada uno de nosotros cómo andamos de la vista y del oído. ¿Ya fuimos a checarnos?
No sea que entre las lagañas y la cerilla que nos esté afectando, andemos ahora sí que perdidos. Si nos andan fallando estos sentidos y yo pues sin darme cuenta y no escucho, no hago este encuentro, no me percato de este encuentro con Jesús. Y pues antes de llegar al momento culminante, vamos a un pequeño corte de nuestro programa y regresamos en unos minutos. Bien, pues estamos de vuelta en su programa Palabra y Vida, en el que estamos compartiendo con ustedes el tema de Miguel Martínez, el desánimo de los discípulos de Emaús. Estamos aquí en su programa en el nuevo horario, empezamos a transmitir a las 7:30, vamos a terminar a las 8:30. Recuerde que estamos estrenando horario. Así que, retomando donde nos quedamos antes del corte, estábamos, o mejor dicho, estaba yo verdaderamente emocionado por la forma en que Miguel nos ha llevado de la mano en este caminar de Emaús y estos discípulos, ¿no? Ha retratado lo que de hecho hemos vivido en 1000 veces. Ya se murió Jesús, me regreso a mi casa, se murió mi párroco, me regreso, se acabó tal movimiento, tal servicio en mi parroquia, me regreso a mi casa, se acabaron mis ilusiones, me regreso a mi casa. O sea, siempre andamos ahí regresándonos todos agüitados y todos desesperados. ¿Cuántas veces, viene otra pregunta más, cuántas veces, mis queridos hermanos, nos hemos regresado? ¿Cuántas veces se ha regresado usted? Todo agüitado, todo desanimado, porque le pusieron una cara fea, porque 50. Lo desairaron, porque... 50. O sea, 50. No tiene cuenta. No tiene cuenta. Bueno, pues así, pensando que no hay nada que hacer, ¿no? Pues así, ya, con el ánimo por los suelos, arrastrando la cobija, como dicen, ¿no? Como el perro agradecido, Luis, ¿te acuerdas del perro agradecido? Con el hocico partido, las orejas gachas y la cola entre las patas. Bueno, pero Jesús ha venido a nuestro encuentro, ¿Le ha conocido usted? ¿Le he conocido yo? Me he dado tiempo para leer su palabra y dar oportunidad para que se encienda mi corazón, porque hay corazones que luego de repente ni con gasolina prenden, ¿verdad? Entonces hay más preguntitas, ¿verdad? No, todavía no me prendo, todavía no me enciendo. Bueno, pues no se agüite, mire, aquí tenemos a Miguel que nos va a dar unas pistitas para ese tema. Miguel. Hasta ahora, Jesús siempre ha tomado la iniciativa. Se ha acercado, se ha hecho compañero de camino, les ha explicado las escrituras. Pero cuando está cerca del lugar o donde se dirigen, Él deja que sean los 2 discípulos los que le piden que se quede con ellos. Por eso hizo como que iba a pasar de largo. Jesús no quiere imponerles nada. Su presencia y su cercanía deben ser solicitadas con libertad. Ciertamente que podríamos pensar que Jesús no querría dejarlos, pero espera que sean sus discípulos los que se lo pidan, los que libremente le digan, quédate con nosotros. Este es el punto de inflexión del relato, pues a partir de este momento todo cambia. Jesús, que era el huésped, toma el lugar del dueño de casa, se sienta, toma el pan, pronuncia la acción de gracias. Cuando los discípulos le abren voluntariamente su casa a Jesús, entonces Él es libre de mostrarse claramente y ahí se les revela en la fracción del pan. Jesús se sentó a cenar, tomó el pan, pronunció la oración de acción de gracias, lo partió y se lo dio. Los ojos de ellos se abrieron y lo reconocieron, pero Él desapareció de su vista. En la mesa, a la hora de comer juntos, Jesús hace el rito de partir el pan, tomó el pan, pronunció la oración de acción de gracias, lo partió y se los dio. La repetición de los gestos de la última cena, asociados con el contexto mesiánico en el que los hizo cuando la multiplicación de los panes y los peces, revelan el sentido salvífico de la pasión. Jesús se entrega por y a favor de los demás. De este modo, Lucas muestra que al partir el pan, la acción de gracias, Eucaristía, es otro de los lugares en donde nos encontramos con el resucitado. No sé si fue suspiro, fue quejido. Fue todo. Qué suave de cómo actúa nuestro hermano mayor, ¿verdad? Viene a nosotros
viene a ayudarnos, pero quiere que nos demos cuenta de que tú quieres esa ayuda, que yo quiero esa ayuda, pero me hago tonto, ¿verdad? Sí. Solo quiere que le pidas que se quede contigo. Pregunta, otra, ¿eso no sucede con la Santa Misa? Queremos quedarnos con Él. Me quejo de que Dios no me oye, pero no voy a la cena a la que me invita. ¿Eh? Pequeño detalle. Pequeño detallito, nada más, ¿verdad? Esto equivale a querer sacarse la lotería, pero sin comprar boleto. No, pues está cañón. Pero Suele pasar. normalmente siempre. Exacto. O si voy a la cena, Él parte el pan, pero no ceno. No tengo hambre, ¿verdad? Esto equivale a querer el premio gordo de la lotería, pero comprando solo un cachito. Nada más, ¿sí? Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Así no se puede. Siendo muy imaginativo, ¿qué hubiera pasado si estos discípulos, al sentarse a cenar y al Jesús tomar el pan para partirlo, lo hubiera dicho? No lo partas, nosotros no vamos a cenar, el pan es para ti solo. ¿Qué piensan? No, pues qué Qué gacho, triste. ¿no? Pero esto no fue el caso. Oiga, quédate con nosotros para que cenes. Y Sí. yo ya me voy. Ay, Yo Y te luego ya te vas. apagas la luz cuando termines. Nosotros ya nos vamos a dormir, ¿no? Pero esto no fue el caso. Lo que sucedió que ellos cenaron y se les abrieron los ojos. ¿No es así, Miguel? ¿O se les cerraron? A ver, dinos. Entonces lo reconocen. Los ojos de ellos se abrieron y lo reconocieron. Pero Él desaparece de su presencia porque ya logró su finalidad. Los dos discípulos lo han visto. El reconocimiento de Jesús cuando partió el pan hace que los discípulos vean su propio camino de manera distinta. Jesús estuvo siempre con ellos, pero ahora se dan cuenta y por eso comentan. ¿Acaso no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? La presencia del Señor que les explicaba las Escrituras ya se haría sentir en el corazón, que ardía con el fuego del que los acompañaba en el camino del crucificado, ahora visto de manera completa, les ha permitido ver a Jesús resucitado, y al mismo tiempo, el resucitado les ha permitido ver el sentido del crucificado. Si la relación de los discípulos con Jesús se caracterizó hasta su muerte por su presencia visible, ahora comprenden que el resucitado ya no se mostrará de manera visible junto a ellos, aunque esto no quiere decir que no esté. Al caminar junto con ellos, el mismo Jesús los introdujo en una nueva forma de encuentro con Él, caracterizado por la certeza de que su vida ha llegado a la plenitud. Es verdad, el Señor ha resucitado. Si buscar a Cristo supone haberlo encontrado de alguna manera, encontrar a Cristo es definitivamente empezar a recorrer y saborear la tercera etapa, amarle. Pero entendiendo bien que esa tercera etapa, el amor, no es el final de un recorrido, es más bien el comienzo. A partir de ahí surge la verdadera vida, la luz, la verdad. El amor es una llama que enciende el corazón y que llega hasta el extremo de dar la vida, la carne y la sangre, por el ser amado. Eso es la Eucaristía, fuente y culmen de la vida cristiana. Lo más hermoso del relato de Maús es que refleja bien lo que Cristo hace en cada cristiano. Le da la vuelta a la historia, donde muchos quieren terminar. Él empezará a construir, y cuando la historia de Cristo termine, nos dirá, ahora te toca a ti. Ante la súplica, quédate con nosotros. Jesús, una vez que nos ha dado la capacidad de amarle, nos contesta con otras preguntas suplicantes. ¿Me amas? ¿Me amas más que a estos? ¿Me amas más como yo te he amado? Sí, pues entonces no te preocupes, me quedaré siempre contigo. Faltaba la pregunta de Miguel. Exacto. Fácil de Una responder. pregunta. No había preguntado nada.
Y luego está, aparte que la escena está bonita, las preguntas sacuden, la perspectiva que nos comparte Miguel es encantador, es cautivador verdaderamente todo esto. Porque ves a los discípulos de Emaús, primero van bajando, primero van de Jerusalén a un Emaús, que ya ni el mapa existe, ¿no? Pero ahora los ves diferentes, ya habiéndose encontrado, ya habiendo entendido, porque ahorita alguien de ustedes, creo que Jorge, preguntabas, vamos a misa y reconocemos a Jesús en la Eucaristía, y reconocemos a Jesús en las imágenes, y reconocemos a Jesús y la otra pregunta es, ¿y reconocemos a Jesús en la palabra que se está leyendo en ese momento? Porque está proclamando, no nada más está leyendo. Reconozco a Jesús ahí porque Él nos explica las Escrituras. ¿Cómo todo eso cambió la vida y la perspectiva y la mentalidad de los discípulos de Emaús? Entonces ahora van subiendo, empiezan un camino en sentido contrario. Van subiendo hacia Jerusalén, subiendo de las tinieblas del desánimo al entusiasmo. Van por el camino correcto. Ahora por el camino correcto. ¿Después de qué? Después de un encuentro. Después de un pedirle, quédate con nosotros, que se hace tarde. Ahora reconocerlo en la Eucaristía, encontrarse con Él. Y van corriendo a la luz, a la seguridad de la fe. Esto alimenta no solo el encender el corazón de amor, sino la fe y la esperanza. Pero bueno, queridos hermanos, ahí no queda todo. Esta es una gran tentación en la que podemos caer, así que no se me vaya a desanimar alguna vez. Si alguna vez hemos tenido que morder polvo porque la vida nos da nuestras sacudidas, hay que llenarnos de alegría, hay que llenarnos de gozo por haber visto al Señor, por quedarnos gozosos, porque nos hemos encontrado con Él, porque Él es el caminante que va a nuestro lado siempre. Si hay desánimo en su vida, acuérdese que el demonio tiene 3 estrategias. Contra su esperanza quiere sembrar el desánimo, contra su fe quiere sembrar las dudas, y contra su amor, su caridad, quiere sembrar infidelidad y tentación en todos los aspectos y coloridos. El egoísmo. Y aún falta la Pero cerecita del es pastel. lo que decía Katy. A veces la felicidad, nos encontramos felices y ahí nos queremos quedar. Así, ¿no? Claro. Como en la transfiguración. Quito, Señor, vamos, ¿cómo dice? Aquí nos quedamos, qué a gusto estamos aquí. déjanos aquí. Aquí nos quedamos, hacemos 3 chocitas y de aquí nos ¿Para qué batallamos? puros compas. puros compas. Sí, pues a ver, la cereza del pastel, Miguel. Cuando se acercaban a Emaús, los discípulos invitaban a Jesús a quedarse porque ya era tarde y acababa el día. Los peligros de la noche acechaban a los caminantes. Sin embargo, después de reconocer a Jesús al partir el pan, en ese mismo instante se pusieron en viaje y regresaban a Jerusalén. Al descubrir a Jesús en medio de ellos, el miedo de la noche se transforma en audacia misionera y la tristeza se convierte en alegría por la certeza del resucitado. Así, inician el camino de vuelta a la comunidad a la que encuentran reunida en torno a los apóstoles. La comunidad anunciaba gozosa el testimonio del resucitado. Es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Por su parte, ellos relatan su encuentro en el camino y cómo lo reconocieron al partir el pan. Mientras comentan las apariciones del resucitado, asombrados unos y otros, Jesús mismo se presentó en medio de ellos y les da el don de la paz. La paz esté con ustedes. No es solamente un saludo o la manifestación de un deseo, sino que Jesús está poniendo palabra a lo que Él hace. Él, que es la paz, la da a sus discípulos como trofeo de su victoria sobre la muerte. En la comunidad reunida, Jesús también se hace presente con el don de su paz. Lucas quiere mostrarnos, de un modo particular, en esta narración, esos lugares en donde encontrar al resucitado. Jesús había salido al encuentro de sus discípulos en el camino, símbolo de la vida, aunque sus ojos no lo reconocieran. Mientras peregrinaba con ellos, les había explicado las Escrituras, a la luz de su propio misterio pascual, y allí había ardido su corazón. En la casa celebró con ellos la fracción del pan, la Eucaristía, y finalmente se hace presente en la comunidad. Pero nosotros no somos solo aquellos a quienes enseña dónde encontrar al resucitado. Este encuentro, como sucedió con los discípulos de Emaús,
al abrirse los ojos cuando Jesús partió el pan. Nos pone en movimiento, es decir, en un movimiento que se hace en comunidad. Fueron juntos a anunciar el encuentro con Jesús resucitado. Interesante esta parte y muy clara. No podemos caminar solos. Pues aquí tienen, mis hermanos, esta tesina que diría yo es una tesina reflexiva porque nos ayuda a profundizar en el pasaje que seguramente hemos leído, hemos escuchado varias veces, pero también nos vemos y salimos involucrados. Ahora sí que nos invita a ser parte nosotros de este texto. Así que pues ya sabe, Cleofás y yo, Cleofás y usted y cada uno de nosotros tenemos que estar acompañados. Y esto pues me sonó al bote pateado, ahí les encargo, se los Una, paso a dos, tres, por ustedes. Cleofás y por todos. Sí, todos mis amigos, y que se salve el mejor y que llegue primero. Pero bueno. No, la verdad es que tienes toda la razón en eso. Yo he leído y la he escuchado y reflexiones, ¿no? Pero siempre lo ves como, ¿no? Y es que los discípulos sintieron, y es que los discípulos se regresaron, y es que y dices, pues qué buenas ondas de los discípulos, ¿verdad? Que iban agüitados, pero se compusieron, qué buenos. Qué bonitos. Pero cuando te metes tú, y bueno, te meten, cuando te meten en la escena, ya la cosa cambia, ya la cosa es distinta, porque entonces en tu día a día, en tu camino diario, cuando reconozco esa presencia, y fíjate que ahorita me vino a la mente este trabajo tan padre, este compartir, esto que hizo Miguel de este trabajo al terminar su diplomado, es precisamente ¿cómo dijiste tú? Encontrar con Jesús y no es difundirlo, proclamarlo, es proclamar. Y me viene a la mente cuántos de nuestros estudiantes no han realizado la tesina, y en muchos casos es eso. No, ya terminé, yo ya me quedo con mi estudio y ya. Ya tengo mi diploma muy bonito ahí en la pared. Ya tengo mi diploma, pero no hago mi tesina, no comparto pues lo que descubrí, lo que encontré, lo que se deriva de este encuentro que tan bellamente nos ha descrito Miguel, ¿no? Entonces, sí, que es un esfuerzo, que no se me da, es algo difícil. Pues yo me imagino que a esa hora de la madrugada que se regresaron a Emaús y sin luz eléctrica, sin Uber, pues también les costó trabajo regresar, ¿no? Y compartir con los demás lo que habían encontrado. O sea, es difícil, pero pues yo creo que es lo que vale la pena, y es lo que sacia, volviendo al inicio, como empezó Miguel, es lo que sacia la sed de Dios, ¿no? El buscar a Dios, el encontrarlo. Yo creo que es parte de nuestra chamba, de todos, el compartir de lo que se nos da y no nada más quedárnoslo, ahora sí que engordando a nosotros supuesta sabiduría y de ya muy obesos, decía alguien, esta religiosidad tan obesa, pero no la compartimos. Pues si no la quedamos y tenemos muchos diplomas y ya hicimos un diplomado y otro y no compartimos, pues de nada nos va a servir ahí todo esto guardado. Pero bueno, seguimos. No, y mal que te sirva para presumir, porque entonces... No, pues es que se siente bien chida, yo hice, yo tengo este diplomado. Mira, esta pared está llena de mis diplomas, de mi sabiduría. Esa es la egoteca. La egoteca Lamba, exacto. Teníamos rato que no escuchábamos esta palabra dominguera en sábado. Para que veas, también tienes palabras, Y tengo una historia de Así es, entonces, si aparte nos la pasamos charoleando todos nuestros diplomas y no lo compartimos, si no lo hacemos vida,
ahora sí que no nos va a servir de nada. Pero bueno, pues aquí ya en esta reflexión de los discípulos de Emaús, que terminó siendo no solo lo que ellos sintieron, sino, y lo que vivieron en ese momento, sino una muy buena actualización. Y en estos momentos de Cuaresma que vamos hacia el camino del resucitado, a vivir, a compartir, ahora sí que a hacer vida también esta Pascua del Señor. Fíjate, nos estamos preparando Exacto. para el encuentro. Exacto, o sea, es el momento justo de cómo nos va a encontrar el Señor. Bueno, Él sale a nuestro encuentro, ¿cómo nos va a encontrar? No empiece con las preguntas. No, es que ya se la sabe. Ya, Lo mío es puedes esto. preguntar. No, así como me quedan dos más. Ya se Para el acabaron las próximo preguntas. sábado. No. Como el próximo sábado no voy a venir, entonces tengo que hacerles preguntas. Pero bueno, así que ya lo vimos, vamos preparándonos y pues no nos gustaría, pero tenemos que llegar a la conclusión del trabajo extraordinario que nos comparte Miguel. Así que Miguel, pues ¿cuál es la conclusión? ¿A qué nos lleva? Los discípulos, después de reconocerle en la Eucaristía, se levantaron y regresaron. El Señor ha resucitado realmente. Cuando se descubre la verdadera identidad del acompañante, Jesús, este desaparece. De modo que nuestro corazón grita con más fuerza que sí, que no todo está acabado, que Cristo ha resucitado. Cuando delante del sagrario le decimos a Jesús, creo que eres tú realmente, porque tu presencia en la Eucaristía es más real que mi capacidad de creer. Cuando en la confesión creo que mis pecados son reales y perdonados realmente. Cuando en la misa sabemos que realmente esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Por eso el pasaje termina con un acto de fe en la Eucaristía. Le hemos conocido al partir el pan. Es eso lo que les devuelve la vida. Jesús quiere acercarse hoy y ponerse a caminar con nosotros, como lo hizo con los discípulos de Emaús, para acompañarnos en las distintas circunstancias de la vida. La Iglesia nos invita a dejarnos acompañar por Él a través de la lectura creyente y frecuente de la Sagrada Escritura, ya que en ella descubrimos la palabra de Dios, lámpara en el camino y luz para nuestros pasos. Sin embargo, en la vida cotidiana nos encontramos con múltiples obstáculos para leer la Biblia: la falta de tiempo, las preocupaciones, la dificultad para comprender los textos bíblicos e incluso el hecho de no tener una Biblia. Son algunas dificultades que nos impiden tener contacto con la palabra de Dios escrita. El desconcierto de los discípulos de Emaús y su angustia fue más largo que los 12 kilómetros que distaban de Jerusalén, o como nuestra pandemia y cuarentena que se nos estaba volviendo una eternidad. Si quisiéramos ponerle un sello histórico a lo que nos está ocurriendo, el nombre de Emaús es perfecto por significar la huida, las preguntas, los prejuicios, la ceguera, la sordera y las incertidumbres por no saber qué viene encima. Un mundo o un país decepcionado no se percatan de nada. En el camino de Emaús, todos somos los discípulos para dejarnos alcanzar por Jesús y no distinguirlo porque estamos muertos del miedo acerca de lo que nos puede pasar por el futuro inmediato. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a su resurrección. Antes de la resurrección, los discípulos veían a Jesús, pero no lo reconocían. Ahora en la resurrección, lo reconocemos, pero no lo vemos, porque no tenemos fe. A Dios lo tenemos en nuestro interior para decirnos: qué duros de corazón son ustedes. Está porque nos creó, está porque somos sus hijos, está por la palabra y los sacramentos. Todas cosas buenas que hacemos y bonitas que digamos, es Él hablando desde nuestro interior. Esas son las razones para decirle en estos tiempos: quédate con nosotros, porque ya es tarde y va a anochecer. Me encantó la forma en que, primero que nada, en que nos has metido a la escena. No nos compartiste una tesina y no desarrollaste una tesina lejana, un ver los toros desde la barrera, sino nos metiste a la escena y nos invitaste y nos llevaste de la mano con Cleofas a un encuentro. Y nos haces ver
que finalmente, después de un encuentro con Jesús, se toma una decisión. Y puedes y debes, y eres libre para regresar en sentido contrario de cómo venías. Y entonces todo se torna en alegría. El camino quizás es el mismo, nomás que ahora vas al sentido contrario. Ahora vas hacia la dirección correcta. Y es lo que me has llevado. Y te doy las gracias, Miguel, por haber compartido esto. Y bueno, ya que Katy empezó con las preguntas, ahí les va. Ok. Al cuaderno bíblico. Para el cuaderno Al cuaderno bíblico, apúntele ahí, mi bíblico, querido hermano y mi recuerden. querida hermana oyentes. ¿Qué es aquello que me desanima en relación a la presencia de Jesús en mi vida? ¿Qué esperaba yo de Jesús que no se ha cumplido a lo mejor? ¿Acaso he notado su compañía en mi vida o no? Se ha inflamado mi corazón porque los discípulos de Moisés dicen, sentía que nuestro corazón ardía. Y en alguna traducción dice, nuestro corazón estaba en ascuas. Se ha inflamado mi corazón cuando escucho su palabra. Lo he visto en la fracción del pan y le he dicho que le amo. Y le he dicho que creo que Él es y que está ahí. Y que ese es Él. Y he corrido a mi comunidad para dar testimonio. Fabián, ¿tiene otra más? No. Ah, ya tienes la Pues respuesta, más no me bien, digas. Ya tengo tiene la la respuesta respuesta. de eso. Híjole. Para poder contestar eso necesito desempolvar mi Biblia para no ser tan insensato y aprender lo que me dice la palabra de Dios. Y un poquito desempolvar el alma. También. Y ya vamos a dejar de Ya. polvearnos. Vamos a dejar de preguntar qué preguntones el día de hoy. Bueno, pues ya estamos fuera de tiempo. Miguel, muchísimas gracias por haber venido, muchísimas gracias por Gracias. compartir, muchísimas gracias por haber realizado esta tesina, que la verdad yo creo que a muchos nos va a dejar un buen rato de reflexión, ¿verdad? Pues antes de irnos, Fabián, si eres tan amable con el camino que nos toca. Claro que sí, camino 450. ¿Cuánto duele a Dios y cuánto daña a muchas almas? ¿Y cuánto puede sacrificar a otros, santificar a otros la injusticia de los justos? De los buenitos, De diría los Luis. buenitos, Luis. Bueno, pues ya sabe usted que estamos aquí transmitiendo su programa Palabra y Vida de 7:30 de la mañana a 8:30 los sábados para que nos acompañe desde el principio, para aquello que nos haya a usted agarrado a la mitad. Agradeciendo a Miguel su presencia y a su esposa que aquí estuvo también acompañándolo, nos despedimos con alegría y les deseamos que la paz y el amor del Señor los acompañe y que esta información le ayude en su crecimiento espiritual. Compartimos micrófonos este día, Fabián, Katy. Miguel. Luis. y Jorge en una emisión más de Palabra y Vida.